millonario exitoso caminaba por las calles del centro cuando un indigente se le acercó y le susurró las palabras que destrozarían todo lo que había creído durante 15 años. Tu hija está viva y la veo todos los días. El hombre se quedó completamente helado. Su hija había muerto en un incendio cuando tenía 8 años. Había organizado su funeral, había visitado su tumba cada año, había construido un hospital infantil en su memoria. Pero lo que este extraño le reveló después sobre dónde había visto a su hija, cómo había sobrevivido y por qué había estado escondida todos estos años, cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la tragedia que había definido su vida. Esta historia te va a partir el corazón y te va a hacer creer que a veces los milagros llegan disfrazados de las revelaciones más imposibles. Alejandro Herrera tenía 45 años y había construido un imperio inmobiliario que valía más de $300 millones. Oficinas corporativas en 12 ciudades, desarrollos residenciales de lujo, centros comerciales que empleaban a miles de personas. Pero todo el éxito del mundo no había llenado el vacío que llevaba en el alma desde la noche más horrible de su vida. El incendio que había matado a su hija, Sofía, cuando ella tenía apenas 8 años. Sofía había sido el centro del universo de Alejandro. Después del divorcio amargo con su exesposa Patricia, había luchado por la custodia compartida y había ganado el derecho de tener a Sofía los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Esos momentos con su hija habían sido los únicos rayos de luz en una vida que se había vuelto cada vez más centrada en el trabajo y el éxito material. Sofía era una niña brillante, curiosa, llena de vida. Le encantaba dibujar, especialmente caballos y princesas. Tenía una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Y tenía una manera de hacer preguntas que obligaba a Alejandro a ver el mundo desde perspectivas completamente nuevas. Papá, le había preguntado durante una de sus últimas conversaciones, ¿por qué construyes tantas casas si ya tienes una casa muy grande? Porque es mi trabajo, princesa. Es como construyo dinero para cuidarte a ti. ¿Pero no sería mejor construir menos casas y pasar más tiempo conmigo? Esa pregunta lo había perseguido durante años después de su muerte. Sofía había visto algo que él había estado demasiado ciego para ver, que todo su éxito profesional no valía nada si no tenía tiempo para las personas que realmente importaban. La noche del incendio había sido un viernes de octubre. Sofía estaba quedándose en casa de Patricia, como era usual durante la semana escolar. Alejandro estaba en una cena de negocios importante, cerrando un trato que había estado persiguiendo durante meses, cuando recibió la llamada que cambió su vida para siempre. Señor Herrera, había dicho la voz oficial del bombero. Necesita venir inmediatamente al 247 de la calle Maple. Ha habido un incendio en la casa donde vive su hija. El viaje en taxi hasta la casa de Patricia había sido el más largo de la vida de Alejandro. Había tratado de llamar a Patricia docenas de veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Había tratado de convencerse de que todo iba a estar bien, que era solo un susto, que Sofía estaría esperándolo con sus brazos abiertos cuando llegara. Pero cuando llegó al sitio, encontró la casa completamente envuelta en llamas. Los bomberos luchaban desesperadamente por controlar el fuego, pero era obvio que era demasiado tarde para salvar la estructura. «¿Mi hija?», le había gritado al primer bombero que encontró. «¿Está bien mi hija?». La expresión en la cara del bombero le había dicho todo lo que necesitaba saber antes de que el hombre pudiera pronunciar las palabras. «Lo siento, señor», había dicho el bombero. «Encontramos 2 cuerpos adentro, una mujer adulta y una niña pequeña. No pudimos sacarlos a tiempo». Alejandro se había derrumbado ahí mismo, en la acera, viendo cómo se quemaba todo lo que más amaba en el mundo. Los siguientes meses habían sido una pesadilla de trámites legales, investigaciones y funerales. La investigación oficial había determinado que el incendio había sido causado por un cortocircuito eléctrico en el sótano de la casa. Patricia y Sofía habían muerto por inhalación de humo antes de que las llamas llegaran a ellas. Habían muerto mientras dormían, sin sufrimiento. Esa información había sido el único consuelo en medio del dolor más grande que Alejandro había experimentado jamás. Durante los primeros años después de la tragedia, Alejandro había considerado el suicidio múltiples veces. La única cosa que lo había detenido era la sensación de que tenía que hacer algo significativo con su vida para honrar la memoria de Sofía. Había vendido la mayoría de sus propiedades personales y había donado los proceeds para construir el Hospital Infantil Sofía Herrera, una instalación médica de última generación especializada en el tratamiento de niños con enfermedades raras. Cada año, en el aniversario de su muerte, Alejandro visitaba la tumba de Sofía y después pasaba el día en el hospital, leyendo cuentos a los niños pacientes. También había establecido la Fundación Sofía Herrera,
que proporcionaba becas universitarias a niños de familias de bajos recursos. Era su manera de asegurar que el legado de su hija fuera ayudar a otros niños a tener las oportunidades que ella nunca tendría. Pero a pesar de toda la filantropía, a pesar de todos los reconocimientos y premios humanitarios, Alejandro nunca había encontrado paz real. Había enterrado su dolor en trabajo obsesivo, construyendo un imperio empresarial cada vez más grande, como si el éxito pudiera eventualmente llenar el vacío que había dejado Sofía. El día que cambió todo comenzó como un martes ordinario. Alejandro tenía una reunión con inversionistas japoneses en el centro de la ciudad y había decidido caminar las últimas 6 cuadras en lugar de tomar un taxi porque necesitaba aire fresco para aclarar su mente. Mientras caminaba por una de las calles más transitadas del distrito financiero, notó que había más personas sin hogar de lo usual pidiendo dinero en las esquinas. Era algo que había observado durante los últimos años. La población indigente había aumentado significativamente, incluso en las áreas más prósperas de la ciudad. Normalmente, Alejandro daba dinero generosamente a las personas sin hogar que encontraba, no porque sintiera que era su obligación, sino porque después de perder a Sofía había desarrollado una empatía profunda por cualquier persona que estuviera sufriendo. Pero hoy estaba distraído, pensando en la presentación que tenía que dar a los inversionistas, y casi pasó por alto al hombre mayor que estaba sentado en la entrada de un edificio abandonado. «Disculpe, señor», dijo el hombre con voz ronca. «¿Puede ayudarme con algo de comida?» Alejandro se detuvo y miró al hombre. Era mayor, probablemente de unos 60 años, con cabello gris y enmarañado, barba larga y ropa que había visto mejores días. Pero había algo en sus ojos que le llamó la atención. No eran los ojos vacíos de alguien que había perdido la esperanza. Eran ojos que parecían estar evaluando, calculando, como si el hombre estuviera estudiando a Alejandro cuidadosamente. «Por supuesto», dijo Alejandro sacando su billetera. $20 está bien. «Es muy generoso, gracias», respondió el hombre tomando el dinero. «¿Puedo preguntarle su nombre?» «Alejandro Herrera», respondió automáticamente. El hombre se quedó completamente inmóvil cuando escuchó el nombre. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. «¿Alejandro Herrera?», repitió lentamente. «¿El constructor?» «Sí», confirmó Alejandro, un poco sorprendido de que un indigente conociera su trabajo. ¿El que construyó el Hospital Infantil Sofía Herrera? Alejandro sintió la punzada familiar de dolor cada vez que alguien mencionaba el nombre de su hija. «Sí, ese soy yo». El hombre lo miró fijamente por un momento largo, como si estuviera luchando internamente sobre algo. «Señor Herrera», dijo finalmente, «¿puedo preguntarle por qué construyó ese hospital?» «En memoria de mi hija», respondió Alejandro. «Ella murió hace 15 años». El hombre asintió lentamente. «Sofía», dijo. Su hija se llamaba Sofía. Alejandro sintió que se le erizaba la piel. «¿Cómo sabe eso?» El hombre miró a su alrededor nerviosamente, como si estuviera asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. «Señor Herrera», dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Necesito decirle algo que va a cambiar su vida». «¿Qué?» El hombre se acercó más, hasta que Alejandro pudo escuchar su respiración. «Tu hija está viva», susurró, «y la veo todos los días». Alejandro sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. El mundo a su alrededor se detuvo. Los sonidos del tráfico desaparecieron. Su visión se nubló. «¿Qué acabas de decir?» Y preguntó con voz temblorosa. «Sofía está viva», repitió el hombre. «No murió en el incendio. Ha estado viviendo a unas cuadras de aquí durante todos estos años». Alejandro se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pared del edificio. «Eso es imposible. Yo fui al funeral. Vi el ataúd. Hay un certificado de defunción». «Lo sé», dijo el hombre. «Y sé por qué usted cree que está muerta. Pero también sé que está viva porque la he visto crecer desde una niña de 8 años hasta la joven de 23 años que es ahora». «¿23 años?» susurró Alejandro. «23 años», confirmó el hombre. «Y es exactamente como usted se la imaginaría. Hermosa, inteligente, amable. Pero también está perdida, señor Herrera. Está perdida porque no sabe quién es realmente». Alejandro se deslizó por la pared hasta quedarse sentado en la acera, sin importarle que su traje de $1000 se ensuciara. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?», logró decir. «Es una historia larga y complicada», respondió el hombre. «Una historia que involucra secretos, mentiras y decisiones desesperadas tomadas por gente que pensó que estaba protegiendo a una niña pequeña». «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro. «¿Cómo sabes esto?» «Me llamo Carlos», respondió el hombre. «Y durante los últimos 15 años he estado cuidando a su hija sin que ella sepa quién soy realmente». Alejandro miró a Carlos tratando de procesar información que su mente se negaba a aceptar. «Carlos», dijo con voz quebrada, «si esto es una broma cruel,
Si estás tratando de aprovecharte de mi dolor. No es una broma, dijo Carlos firmemente. Y puedo probárselo. Carlos sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía vieja y arrugada, pero Alejandro pudo ver claramente lo que mostraba. Era Sofía. No la Sofía de 8 años que él recordaba, sino una Sofía adulta, de unos 20 años, sonriendo a la cámara. Tenía los mismos ojos verdes que él recordaba, la misma sonrisa tímida, pero había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa. «Dios mío», susurró Alejandro tomando la fotografía con manos temblorosas. «Es ella. Es realmente ella». «Señor Herrera», dijo Carlos, ¿está listo para escuchar la verdad sobre lo que realmente pasó la noche del incendio? ¿Está listo para saber por qué su hija ha estado escondida todos estos años? Alejandro miró la fotografía de su hija adulta con manos que no podían dejar de temblar. Cada detalle de su rostro era inconfundible. Los ojos verdes que había heredado de él, la pequeña cicatriz en la barbilla de cuando se había caído de su bicicleta a los 6 años, incluso la manera tímida de sonreír que había tenido desde pequeña. «Carlos», dijo con voz quebrada, «necesito que me cuentes todo, desde el principio. ¿Cómo es posible que mi hija esté viva cuando yo mismo vi su certificado de defunción?» Carlos miró hacia la calle, como si estuviera asegurándose de que nadie los estuviera observando. «Señor Herrera, lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que ha creído durante 15 años. Va a ser difícil de escuchar. No me importa qué tan difícil sea. Necesito saber la verdad». Carlos respiró profundamente. «La noche del incendio yo trabajaba como vigilante de seguridad en el edificio de enfrente a la casa de Patricia. Era un trabajo nocturno y tenía una vista clara de toda la calle. Y vi el incendio desde que comenzó. Pero también vi algo que nadie más vio porque estaban todos concentrados en apagar las llamas». Alejandro se inclinó hacia adelante, completamente absorto en cada palabra. Vi a una mujer sacar a una niña pequeña por la ventana del sótano aproximadamente 10 minutos antes de que llegaran los bomberos. ¿Qué mujer? No era Patricia, dijo Carlos. Era alguien más. Una mujer mayor, como de 50 años, vestida de negro. Tenía un carro esperando en el callejón detrás de la casa. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y la niña? La niña estaba inconsciente pero respiraba. La mujer la cargó hasta el carro y se fueron antes de que llegara la primera ambulancia. ¿Pero por qué no le dijiste esto a la policía? ¿Por qué no reportaste lo que viste? Carlos miró hacia el suelo con vergüenza. Señor Herrera, en esa época yo tenía problemas con el alcohol. Había perdido mi trabajo anterior por llegar borracho. Mi familia me había abandonado. Y apenas estaba manteniéndome sobrio el tiempo suficiente para hacer mi trabajo de vigilante. Y, cuando vi lo que pasó, mi primera reacción fue reportarlo inmediatamente. Pero cuando llegó la policía y empezaron a hacer preguntas, me di cuenta de que si confesaba que había estado bebiendo durante mi turno, iba a perder mi trabajo y nadie me iba a creer de todas maneras. Alejandro sintió una mezcla de ira y comprensión. Entonces decidiste quedarte callado. Al principio, sí. Pensé que tal vez había sido un rescate, que la mujer era una vecina o una pariente que había salvado a la niña y que aparecería con ella en el hospital. Pero eso no pasó. Cuando los medios reportaron que habían encontrado 2 cuerpos en la casa y que uno era una niña pequeña, supe que algo estaba terriblemente mal. Pero para entonces ya era demasiado tarde para confesar lo que había visto sin admitir que había estado mintiendo desde el principio. Alejandro puso su cabeza entre las manos. Carlos, ¿tienes idea de lo que significó para mí creer que mi hija había muerto? ¿Sabes que estuve a punto de suicidarme múltiples veces? Lo sé, dijo Carlos con lágrimas en los ojos. Y he vivido con esa culpa todos los días durante 15 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo encontraste a Sofía? Carlos se secó las lágrimas con la manga de su camisa sucia. Después del funeral, después de que todo se calmara, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Empecé a investigar por mi cuenta. ¿Investigar cómo? Pasaba mis días libres caminando por la ciudad, buscando a una mujer mayor con una niña pequeña que se pareciera a la que había visto esa noche. Era una búsqueda desesperada, pero no podía vivir conmigo mismo sin intentarlo. ¿Y la encontraste? 6 meses después del incendio la vi. Estaban en un parque del otro lado de la ciudad. La niña estaba jugando en los columpios y la mujer la observaba desde una banca. Alejandro sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Estás seguro de que era Sofía? Completamente seguro. Me acerqué lo suficiente para escuchar cuando la mujer la llamó por su nombre. «Sofía, ven acá», le dijo. Era ella. «¿Y qué hiciste?» Lo seguí a distancia hasta su casa. Era una casa pequeña en un barrio de clase trabajadora. Nada lujoso, pero limpio y seguro. Alejandro se puso de pie abruptamente, demasiado agitado para seguir sentado. «¿Y por qué no me dijiste inmediatamente? ¿Por qué no fuiste a la policía?»
porque necesitaba entender qué estaba pasando antes de acusar a nadie de nada. Necesitaba saber si la niña estaba en peligro o si estaba siendo cuidada. ¿Y qué descubriste? Carlos se puso de pie también. Descubrí que la mujer se llamaba Rosa Martínez. Era enfermera jubilada, viuda, sin hijos propios, y estaba cuidando a Sofía como si fuera su propia nieta. ¿Pero por qué? ¿Por qué se llevó a mi hija? Esa fue la pregunta que me obsesionó durante meses. Finalmente decidí confrontarla directamente. Y, una tarde cuando Sofía estaba en la escuela, toqué la puerta de Rosa. Le dije quién era. Le dije lo que había visto la noche del incendio y le exigí una explicación. Alejandro esperó en silencio, sintiendo que cada segundo duraba una eternidad. Al principio, Rosa negó todo, pero cuando vio que tenía detalles específicos que solo alguien que había estado ahí podría conocer, se derrumbó y me contó toda la verdad. ¿Cuál verdad? Carlos miró directamente a los ojos de Alejandro. Señor Herrera, el incendio no fue un accidente. Fue intencional. ¿Qué? Patricia había estado recibiendo amenazas durante semanas antes del incendio. Amenazas contra ella y contra Sofía. Alejandro sintió que se le desplomaba el mundo otra vez. ¿Amenazas de quién? De people related con uno de sus exnovios. Patricia había estado saliendo con un hombre llamado Miguel Vargas, un hombre casado que tenía conexiones con grupos criminales. Nunca escuché de ningún Miguel Vargas, porque Patricia mantuvo esa relación en secreto. Miguel le había prometido que iba a dejar a su esposa por ella, pero después de varios meses cambió de opinión y trató de terminar la relación. ¿Y Patricia no aceptó eso? Aparentemente no. Rosa me dijo que Patricia había amenazado con contarle a la esposa de Miguel sobre la aventura amorosa, y Miguel tenía mucho que perder si su matrimonio se destruía. Alejandro comenzó a entender hacia dónde se dirigía la historia, pero no quería creerlo. La esposa de Miguel venía de una familia muy poderosa y muy peligrosa, continuó Carlos. Si ella se enteraba de la aventura, no solo le habría costado a Miguel su matrimonio, sino potencialmente su vida. Entonces Miguel decidió silenciar a Patricia permanentemente. Exacto. Pero Rosa, que era amiga cercana de Patricia, se enteró de las amenazas. Patricia le había confiado todo. El miedo que tenía, las llamadas telefónicas intimidantes, los hombres extraños que había visto rondando su casa. ¿Y qué hizo Rosa? Rosa le rogó a Patricia que fuera a la policía o que se mudara lejos de la ciudad con Sofía. Pero Patricia estaba paralizada por el miedo. No sabía si Miguel realmente cumpliría sus amenazas, pero también tenía miedo de que si huía, él la persiguiera. Entonces, ¿qué pasó la noche del incendio? Carlos se sentó en el suelo otra vez, claramente agotado por el peso emocional de contar esta historia. La noche del incendio, Rosa recibió una llamada telefónica de Patricia a las 10:30 de la noche. Patricia estaba histérica. Dijo que había visto a 2 hombres rondando su casa y que estaba segura de que Miguel había enviado gente para cumplir sus amenazas. ¿Y qué le dijo Rosa? Rosa le dijo que empacara inmediatamente y que se fuera de la casa con Sofía. Pero Patricia dijo que ya era demasiado tarde, que los hombres estaban afuera y que si trataba de salir la iban a ver. Alejandro se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Rosa se subió inmediatamente a su carro y manejó hacia la casa de Patricia. Cuando llegó, vio humo saliendo de la parte trasera de la casa. El incendio ya había comenzado. Sí, Rosa pudo escuchar a Patricia gritando desde adentro, pidiendo ayuda. Rosa trató de entrar por la puerta principal, pero estaba cerrada con llave desde adentro. ¿Patricia se había barricado? Aparentemente. Pero Rosa conocía la casa porque había visitado muchas veces. Sabía que había una ventana del sótano que Patricia Sometimes dejaba abierta para ventilación. ¿Y logró entrar? Sí, pero para entonces el humo era muy denso. Rosa encontró a Patricia inconsciente en la sala, ya superada por la inhalación de humo. Y encontró a Sofía escondida en el armario de su habitación, también inconsciente pero aún con pulso débil. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y Rosa solo pudo salvar a una? Rosa es una mujer pequeña, de menos de 50 kilos. No podía cargar a 2 personas inconscientes al mismo tiempo. Tenía que elegir. El silencio que siguió fue devastador. Eligió a la niña, dijo Alejandro finalmente. Eligió a la niña, confirmó Carlos. Cargó a Sofía, la sacó por la ventana del sótano y la puso en su carro. Después trató de regresar por Patricia, pero para entonces las llamas ya habían alcanzado esa parte de la casa. ¿Y por qué no se quedó? ¿Por qué no esperó a los bomberos? Porque Rosa se dio cuenta de que si se quedaba, tendría que explicar cómo sabía sobre el incendio, cómo había llegado ahí tan rápido, y por qué Patricia le había confiado información sobre las amenazas. Y temía que eso la pusiera en peligro a ella también. No solo a ella, a Sofía.
Rosa se dio cuenta de que si Miguel descubría que había una testigo del incendio y que esa testigo había salvado a la hija de Patricia, él trataría de eliminarlas a las dos. Alejandro se quedó callado por un momento largo, procesando la complejidad moral de la decisión de Rosa. Entonces Rosa decidió que la única manera de proteger a Sofía era hacer que todos creyeran que había muerto en el incendio. Exactamente. Rosa llevó a Sofía al hospital bajo un nombre falso, mintiendo que era su nieta que había tenido un accidente. Cuando Sofía despertó días después, tenía amnesia temporal por la inhalación de humo. Sofía no recordaba nada, no recordaba el incendio, no recordaba claramente los eventos de esa noche. Y Rosa tomó la decisión de no refrescarle la memoria. ¿Le mintió sobre quién era? Carlos asintió con tristeza. Rosa le dijo a Sofía que era su abuela, que sus padres habían muerto en un accidente y que ella la iba a cuidar de ahora en adelante. Alejandro sintió una mezcla de gratitud hacia Rosa por salvar a su hija y ira por haberle robado 15 años de vida con ella. ¿Y tú qué hiciste cuando Rosa te contó todo esto? Lo que hice, dijo Carlos, fue tomar la decisión más difícil de mi vida. Carlos miró hacia el cielo por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas para explicar una decisión que había definido su vida durante 15 años. Señor Herrera, dijo finalmente, cuando Rosa me contó toda la verdad sobre lo que había pasado, me di cuenta de que tenía 3 opciones. Alejandro esperó en silencio, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que parecía que Carlos podía escucharlo. La primera opción era ir inmediatamente a la policía y contarles todo lo que sabía. Exponer la verdad sobre el incendio, sobre Miguel Vargas, sobre el rescate de Rosa. ¿Por qué no hiciste eso? Porque Rosa me explicó que Miguel seguía siendo un hombre muy peligroso. Tenía conexiones criminales poderosas, y si descubría que Sofía estaba viva, no dudaría en eliminar a cualquiera que representara una amenaza para él, incluyendo a una niña inocente. La segunda opción era confrontarlo directamente, decirle que sabía la verdad y exigir que dejara en paz a Sofía y a Rosa. Carlos se rió amargamente. Pero yo era un vigilante nocturno con problemas de alcoholismo. ¿Qué poder real tenía contra un criminal con conexiones organizadas? ¿Y la tercera opción? La tercera opción, dijo Carlos con voz quebrada, era proteger el secreto de Rosa y asegurarme de que Sofía estuviera segura, incluso si eso significaba que usted nunca supiera que su hija estaba viva. Alejandro sintió una mezcla de comprensión y frustración. ¿Y elegiste la tercera opción? Elegí la tercera opción, pero no sin antes hacer mi propia investigación sobre Miguel Vargas. ¿Qué tipo de investigación? Carlos se inclinó hacia adelante. Usé mis conexiones en la industria de seguridad privada para averiguar todo lo que pudiera sobre Miguel. Su historial criminal, sus asociados, su familia, sus negocios. ¿Y qué descubriste? Descubrí que Rosa tenía razón al temer por la vida de Sofía. Miguel había estado involucrado en al menos 3 homicidios relacionados con personas que lo habían amenazado o chantajeado. Era un hombre que no tenía escrúpulos para eliminar problemas permanentemente. Alejandro se estremeció al pensar en lo cerca que había estado su hija de convertirse en otra víctima. Pero también descubrí algo más. Continuó Carlos. ¿Qué? Que Miguel estaba siendo investigado por la Policía Federal. Tenían un caso construyéndose contra él por lavado de dinero y asociación criminal. Eso significaba que eventualmente sería arrestado. Significaba que había esperanza de que eventualmente Sofía estaría segura de sus amenazas. Pero no sabía cuánto tiempo tomaría. Carlos se puso de pie y comenzó a caminar de un lado al otro. Entonces tomé una decisión, señor Herrera. Decidí convertirme en el protector silencioso de Sofía. ¿Qué quiere decir? Dejé mi trabajo como vigilante nocturno y conseguí empleos que me permitieran estar cerca del vecindario donde vivía Rosa con Sofía. Trabajo en jardinería, limpieza de calles, mantenimiento de edificios. Trabajos que me dieran razones legítimas para estar en el área regularmente. Alejandro comenzó a entender la magnitud del sacrificio que Carlos había hecho. Durante 15 años. Continuó Carlos. He sido el guardian angel no oficial de Sofía. La he visto ir a la escuela todos los días. He estado cerca cuando iba al parque. He seguido discretamente a cualquier extraño que pareciera estar prestando demasiada atención a ella. ¿Y Rosa sabía que estabas haciendo esto? Al principio no, pero después de algunos meses se dio cuenta de que yo aparecía en el vecindario con demasiada frecuencia para ser coincidencia. Me confrontó otra vez. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Que me sentía responsable por no haber salvado a Patricia la noche del incendio y que había decidido dedicar mi vida a asegurar que Sofía estuviera protegida. ¿Cómo reaccionó Rosa? Al principio estaba asustada. Pensó que tal vez yo era una amenaza, pero cuando vio que mis intenciones eran genuinas, gradualmente comenzó a confiar en mí. Carlos sonrió por primera vez durante toda la conversación.
Eventualmente, Rosa y yo nos convertimos en socios en el cuidado de Sofía. Ella era la abuela cariñosa que la criaba, y yo era el protector silencioso que se aseguraba de que estuviera segura. ¿Y Sofía nunca sospechó nada? Sofía me conocía como Carlos, el hombre que trabajaba en mantenimiento en su vecindario. Era amigable conmigo, pero nunca supo el rol real que jugaba en su vida. Alejandro se quedó callado por un momento, procesando la dedicación extraordinaria que Carlos había mostrado hacia una niña que ni siquiera era su familia. Carlos, dijo finalmente, ¿qué pasó con Miguel Vargas? Miguel fue arrestado hace 8 años por la Policía Federal. Fue condenado a 30 años de prisión por lavado de dinero, asociación criminal y conspiración para cometer homicidio. ¿Entonces Sofía ha estado segura durante 8 años? Sí, pero para entonces Rosa y yo habíamos decidido que ya era demasiado tarde para revelar la verdad. ¿Por qué? Carlos se sentó otra vez, claramente luchando con emociones complejas. Señor Herrera, para cuando Miguel fue arrestado, Sofía tenía 16 años. Había vivido 8 años creyendo que Rosa era su abuela, que sus padres habían muerto cuando ella era pequeña. Tenía amigos, tenía una vida establecida, tenía planes para el futuro. ¿Y ustedes decidieron que era mejor no interrumpir esa estabilidad? Rosa decidió eso. Y yo estuve de acuerdo porque había visto cuánto dolor había causado su supuesta muerte. Había visto cómo usted había construido su vida alrededor de ese dolor. Alejandro sintió una punzada de ira. ¿Entonces decidieron que era mejor que yo siguiera sufriendo innecesariamente? Decidimos que disrumpir las vidas de 2 personas que habían encontrado maneras de seguir adelante tal vez causaría más daño que bien. ¿Pero nunca consideraron que tal vez yo tenía derecho a saber que mi hija estaba viva? ¿Que tal vez Sofía tenía derecho a saber quién era realmente su padre? Carlos miró directamente a Alejandro con lágrimas en los ojos. Todos los días durante 8 años, señor Herrera. Todos los días he luchado con esa pregunta. ¿Y qué cambió? ¿Por qué me estás contando ahora? Porque Rosa murió hace 3 meses. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Murió? Cáncer de páncreas. Fue muy rápido. Sofía la cuidó durante sus últimas semanas. ¿Y eso cómo afecta la situación? Afecta a todo, señor Herrera. Porque antes de morir, Rosa me hizo una promesa. ¿Qué promesa? Me hizo prometer que si algo le pasaba a ella, yo me aseguraría de que Sofía conociera la verdad sobre su familia. Carlos sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Rosa escribió una carta para Sofía explicando todo. La verdad sobre el incendio, sobre su rescate, sobre por qué había mentido durante tantos años. Y también escribió una carta para usted. Alejandro miró el sobre con manos temblorosas. ¿Una carta para mí? Rosa quería que supiera que había criado a Sofía con amor, que le había hablado de usted aunque usando el nombre falso de su padre, que había tratado de inculcarle los valores que creía que usted habría querido que tuviera. Alejandro tomó el sobre, sintiendo que pesaba como una roca. Carlos, dijo, ¿dónde está Sofía ahora? Sofía vive en un apartamento pequeño a unas 10 cuadras de aquí. Trabaja como asistente en una clínica veterinaria porque le encantan los animales. Estudia enfermería veterinaria por las noches. ¿Cómo? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Está bien después de perder a Rosa? Carlos sonrió con tristeza. Está luchando. Rosa era toda la familia que creía tener. Ahora está completamente sola en el mundo, trabajando 2 empleos para pagar sus estudios y su apartamento. Ella sabe que Rosa le mintió sobre su identidad. No. Rosa nunca tuvo el valor de contarle la verdad antes de morir. Sofía todavía cree que sus padres murieron cuando ella era pequeña y que Rosa era su abuela biológica. Alejandro se puso de pie abruptamente. Tengo que verla. Tengo que conocerla ahora mismo. Señor Herrera, dijo Carlos poniéndose de pie también. Necesita entender que esto va a ser un shock terrible para ella. Su mundo entero va a cambiar. Pero ella tiene derecho a saber la verdad, ¿no? Sí, tiene derecho. Pero también necesita tiempo para procesar información que va a contradecir todo lo que ha creído sobre su vida. Alejandro miró la fotografía de Sofía otra vez, estudiando el rostro de la hija que había perdido y encontrado en el mismo día. Carlos, dijo, ¿tú crees que ella va a poder perdonar tantos años de mentiras? ¿Va a poder perdonarme por no haber estado ahí para protegerla? Señor Herrera, respondió Carlos, Sofía es una de las personas más compasivas que he conocido. Rosa la crió bien, pero también es una joven que ha estado buscando su identidad durante años sin saberlo. ¿Qué quieres decir? Sofía siempre ha sentido que algo faltaba en su vida. Siempre ha tenido preguntas sobre su familia que Rosa no podía responder satisfactoriamente. Siempre ha sentido como si hubiera un vacío en su pasado que no podía explicar. Carlos puso su mano en el hombro de Alejandro. Creo que a pesar del shock inicial,
Sofía va a estar aliviada de finalmente conocer la verdad sobre quién es realmente. ¿Y crees que va a querer conocerme? Señor Herrera, durante años Rosa le contó historias sobre su padre. Historias sobre un hombre bueno que trabajaba duro, que amaba a su familia, que habría hecho cualquier cosa por proteger a su hija. Incluso usando un nombre falso. Rosa se aseguró de que Sofía supiera que venía de una familia que la amaba. Alejandro se quedó callado por un momento, sintiendo una mezcla de esperanza y terror sobre lo que vendría después. Carlos, dijo finalmente, ¿me ayudarás? ¿Me ayudarás a reunirme con mi hija? Carlos miró a Alejandro con comprensión y determinación. Sí, señor Herrera, lo ayudaré. Pero necesitamos hacer esto correctamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no podemos simplemente aparecer en la puerta de Sofía y decirle que toda su vida ha sido una mentira. Necesitamos un plan para minimizar el trauma emocional. Alejandro asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba por correr inmediatamente hacia donde estaba su hija. ¿Qué sugieres? Carlos se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por la acera. Primero, necesitamos que usted lea la carta de Rosa. Necesita entender exactamente cómo Rosa crió a Sofía, qué le dijo sobre su familia, cómo la preparó para esta eventualidad. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. La carta estaba escrita en letra temblorosa pero legible. Querido señor Herrera, si está leyendo esta carta, significa que ya no estoy viva para enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomé hace 15 años. Espero que pueda encontrar en su corazón algo de perdón para una mujer vieja que hizo lo mejor que pudo en una situación imposible. Su hija Sofía es la luz de mi vida. Durante estos 15 años la he criado como si fuera mi propia nieta, y ella me ha dado un propósito y una alegría que nunca pensé que volvería a experimentar después de perder a mi propio esposo e hijos en años anteriores. Le he hablado de usted constantemente, aunque usando nombres diferentes. Le he dicho que su padre era un hombre bueno, trabajador, que amaba profundamente a su familia. Le he contado que usted habría hecho cualquier cosa por protegerla. He tratado de inculcarle los valores que creo que usted habría querido que tuviera: honestidad, compasión, trabajo duro, respeto por otros. Sofía ha crecido para ser una joven extraordinaria. Es inteligente, amable, resiliente. Trabaja con animales porque dice que los animales nunca mienten ni lastiman a propósito. Estudia para ser veterinaria porque quiere dedicar su vida a curar y proteger a los indefensos. También necesita saber que Sofía siempre ha sentido que algo faltaba en su vida. Me ha preguntado cientos de veces sobre su familia, sobre por qué no tenía fotografías de cuando era muy pequeña, sobre por qué a veces tenía sueños extraños sobre lugares que no podía identificar. He vivido con la culpa de mentirle todos los días, pero también he vivido con el miedo de que si le contaba la verdad, la pondría en peligro o destruiría la estabilidad que había logrado construir para ella. Ahora que estoy muriendo, me doy cuenta de que el peligro ha pasado y que Sofía merece conocer su verdadera identidad. Más que eso, usted merece conocer a la hija extraordinaria que criamos juntos, Carlos y yo, durante estos años. Por favor, sea paciente con ella. Este descubrimiento va a ser devastador inicialmente, pero también creo que va a ser liberador. Sofía ha estado buscando su identidad verdadera sin saberlo durante años. Con amor y respeto, Rosa Martínez. Cuando Alejandro terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Rosa realmente la amaba, dijo. Rosa la amó como si fuera su propia sangre, confirmó Carlos. Y Sofía la amó de la misma manera. Por eso esto va a ser tan difícil para ella. ¿Cómo sugieres que procedamos? Carlos se quedó pensativo por un momento. Creo que deberíamos empezar por mostrarle la carta de Rosa a Sofía. Dejar que procese la información sobre su verdadera identidad antes de presentarle su padre vivo. ¿Tú crees que es mejor que sepa la verdad antes de conocerme? Creo que es mejor que tenga tiempo para absorber el shock de saber que toda su vida ha estado basada en una mentira bien intencionada, antes de añadir la complejidad emocional de conocer al padre que pensó que había perdido. Alejandro asintió, aunque la idea de esperar más tiempo para ver a Sofía le causaba dolor físico. ¿Cuándo podemos hacer esto? Sofía trabaja en la clínica veterinaria hasta las 6 de la tarde. Después va a casa y estudia hasta tarde. ¿Qué tal si vamos a su apartamento esta noche a las 8? ¿Vamos? Señor Herrera, yo he sido parte de la vida de Sofía durante 15 años. Ella me conoce, confía en mí. Va a necesitar que alguien familiar esté ahí para ayudarla a procesar esta información. Por supuesto. Tienes razón. Las siguientes 6 horas fueron las más largas en la vida de Alejandro. Canceló todas sus reuniones, se fue a casa y pasó el tiempo mirando fotografías viejas de Sofía cuando era niña, tratando de imaginar cómo se habría visto mientras crecía.
También llamó a su asistente personal. Mariana, necesito que busques toda la información que puedas sobre una clínica veterinaria en el centro de la ciudad donde trabaja una joven llamada Sofía. ¿Sofía qué, señor Herrera? Alejandro se quedó callado. Se dio cuenta de que no sabía qué apellido había estado usando Sofía durante estos años. No tengo su apellido, pero tiene alrededor de 23 años, trabaja como asistente veterinaria y estudia para ser veterinaria por las noches. Señor, ¿puedo preguntar por qué necesita esta información? Es una situación personal muy complicada, Mariana. Solo necesito saber todo lo que puedas averiguar sobre su vida actual. A las 7:30 de la noche, Alejandro se encontró con Carlos en la esquina cerca del apartamento de Sofía. Carlos lo llevó por un vecindario de clase trabajadora, con edificios de apartamentos modestos pero bien mantenidos. Vive en el tercer piso, dijo Carlos señalando hacia un edificio pequeño. Apartamento 3B. ¿Cómo es su vida aquí? Vive muy modestamente. Trabaja mucho, estudia mucho. No sale mucho socialmente. Dice que no tiene tiempo para relaciones románticas serias porque está enfocada en sus estudios. ¿Tiene amigos? Algunos, principalmente compañeros de trabajo y de estudio, pero se mantiene bastante reservada. Rosa siempre pensó que era porque subconscientemente sabía que guardaba secretos sobre su pasado. Cuando llegaron al apartamento 3B, Carlos tocó la puerta suavemente. ¿Quién es? Llegó una voz femenina desde adentro. Soy Carlos, Sofía. ¿Puedo hablar contigo un momento? Carlos, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Está todo bien? Está todo bien, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. No estoy solo. Hay alguien conmigo que necesita conocerte. Hubo una pausa larga. ¿Quién está contigo? Carlos miró a Alejandro. Es un hombre que conoció a Rosa hace muchos años. Tiene información importante sobre tu familia. La puerta se abrió lentamente y Alejandro vio a su hija por primera vez en 15 años. Era exactamente como había imaginado que sería. Hermosa, con los mismos ojos verdes que recordaba, pero ahora con la confianza y la gracia de una mujer joven. Llevaba ropa simple, jeans y una camiseta de la clínica veterinaria, pero tenía una presencia que llenaba el espacio. Hola, dijo Sofía mirando primero a Carlos y después a Alejandro con curiosidad. Hola, Sofía, respondió Alejandro luchando por mantener su voz estable. ¿Ustedes conocían a mi abuela Rosa? Carlos y Alejandro se miraron. Sí, dijo Carlos. La conocíamos muy bien. ¿Podemos entrar? Lo que tenemos que contarte va a tomar tiempo. Sofía los invitó a pasar a su apartamento pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de animales y certificados de sus estudios veterinarios. ¿Quieren algo de tomar?, preguntó con la educación que Rosa claramente le había enseñado. No, gracias, respondió Alejandro, incapaz de apartar los ojos de ella. Se sentaron en la pequeña sala, con Sofía en una silla y Carlos y Alejandro en el sofá. Sofía, comenzó Carlos, lo que vamos a contarte va a ser muy difícil de escuchar. Va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu vida. ¿De qué hablan?, preguntó Sofía, claramente comenzando a preocuparse. Antes de que Rosa muriera, me dio una carta para ti. Una carta que explica la verdad sobre quién eres realmente. Carlos le entregó el sobre que contenía la carta de Rosa para Sofía. ¿Una carta? Pero ¿por qué no me la dio directamente? Porque lo que dice en esa carta contradice todo lo que te ha dicho sobre tu pasado durante los últimos 15 años. Sofía miró el sobre con manos temblorosas. ¿Qué tipo de contradicciones? Sofía, dijo Carlos suavemente, Rosa no era tu abuela biológica. Tus padres no murieron cuando eras pequeña. Tu vida entera ha estado basada en mentiras bien intencionadas diseñadas para protegerte. Sofía dejó caer el sobre. ¿Qué estás diciendo? Alejandro no pudo mantenerse callado más tiempo. Sofía, dijo con voz quebrada, soy tu padre, y he pensado que habías muerto durante 15 años. El silencio que siguió fue devastador. Sofía miró entre Carlos y Alejandro como si estuviera tratando de determinar si esto era una broma cruel o una pesadilla. Eso es imposible, susurró finalmente. Mi abuela me contó que mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años. Lee la carta, dijo Carlos gentilmente. Rosa te explica todo. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre y comenzó a leer la carta de Rosa. Alejandro y Carlos la observaron en silencio mientras sus expresiones cambiaban de confusión a shock, a dolor, a comprensión. Cuando terminó de leer, Sofía levantó la vista hacia Alejandro. ¿Usted realmente es mi padre? Sí, respondió Alejandro con lágrimas en los ojos. Eres mi hija Sofía, y te he extrañado todos los días durante 15 años. Sofía miró fijamente a Alejandro durante varios minutos sin decir palabra. Sus ojos verdes, los mismos ojos que él veía en el espejo todos los días, estaban llenos de lágrimas contenidas y una mezcla de emociones que ninguna persona de 23 años debería tener que procesar. Mi
Nombre real es Sofía Herrera, dijo finalmente, probando las palabras como si fuera un idioma extranjero. Sí, confirmó Alejandro con voz quebrada. Sofía Herrera, mi pequeña princesa. ¿Pequeña princesa?, preguntó Sofía con sorpresa. Así te decía cuando eras niña. Siempre fuiste mi pequeña princesa. Sofía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de algo profundo que finalmente encajaba en su lugar. Yo siempre he tenido sueños sobre alguien que me llamaba princesa, dijo entre sollozos. Sueños sobre un hombre alto que me cargaba en sus hombros, que me leía cuentos, que me enseñaba a dibujar. Alejandro sintió que se le partía el corazón. ¿Recuerdas eso? No como memorias reales, más como ecos de algo que sentía que había perdido pero que no podía identificar. Carlos, que había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante. Sofía, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el año pasado? ¿Sobre la sensación de que algo faltaba en tu vida? Sofía asintió. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi pasado, como si hubiera partes de mí que no conocía. Esas eran las memorias de tu vida con tu padre verdadero, explicó Carlos. Tu mente subconsciente guardó fragmentos de tus primeros 8 años, incluso después de que la trauma del incendio causara amnesia temporal. Alejandro se acercó lentamente al borde de su silla. Sofía, ¿puedo contarte sobre quién eras cuando eras pequeña? Sofía asintió secándose las lágrimas con la manga de su camiseta. Eras la niña más curiosa del mundo, comenzó Alejandro con una sonrisa nostálgica. Siempre estabas haciendo preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros no pueden hablar? ¿Y por qué tengo que dormir si no tengo sueño? Sofía se rió entre lágrimas. Todavía hago muchas preguntas. Te encantaba dibujar, especialmente caballos y princesas. Tenías un cuaderno especial donde dibujabas historias completas sobre princesas que salvaban animales. Los ojos de Sofía se abrieron enormemente. Yo todavía dibujo eso. Princesas que curan animales heridos. Nunca supe por qué me gustaba ese tema específico. Porque siempre dijiste que cuando fueras grande querías ser veterinaria de princesas, dijo Alejandro. Decías que las princesas necesitaban doctores especiales para sus unicornios y dragones. Sofía se cubrió la boca con ambas manos. Oh, Dios mío, por eso decidí estudiar veterinaria. Pensé que era una decisión que había tomado en la adolescencia, pero realmente venía de cuando era niña. También te encantaba la música, especialmente las canciones de cuna. Tenías una canción favorita que te cantaba todas las noches antes de dormir. ¿Cuál canción? Alejandro comenzó a tararear suavemente una melodía simple. Inmediatamente Sofía se unió sin pensar, tarareando la misma melodía perfectamente. ¿Cómo sabía esa canción?, preguntó con asombro. Porque te la canté cientos de veces durante 8 años, respondió Alejandro con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, algo se rompió dentro de Sofía. 15 años de confusión, de sensaciones de que algo faltaba, de sueños que no podía explicar, de conexiones emocionales que no podía identificar. Todo se cristalizó en una comprensión dolorosa pero liberadora. Se levantó de su silla y, sin decir palabras, se acercó a Alejandro. ¿Puedo?, comenzó, extendiendo sus brazos tímidamente. Alejandro se puso de pie inmediatamente y la abrazó como había soñado con hacerlo durante 15 años. Era su hija, su pequeña princesa, ahora una mujer adulta, pero en sus brazos se sentía exactamente como la niña que había perdido. Papá, susurró Sofía contra su pecho, probando la palabra que había estado guardada en su corazón durante 1,5 décadas. Mi princesa, respondió Alejandro, sosteniéndola como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Se quedaron abrazados durante varios minutos, llorando juntos por los años perdidos, pero también celebrando el milagro de haberse encontrado. ¿Cómo es posible que no me reconociera?, preguntó Alejandro cuando finalmente se separaron. Soy tu padre. Debería haberte reconocido inmediatamente. Papá, dijo Sofía. La palabra ahora salía naturalmente. Han pasado 15 años. Yo era una niña cuando me viste por última vez. Y usted esperaba encontrar una tumba, no una mujer adulta trabajando en una clínica veterinaria. Carlos, que había estado observando la reunión con lágrimas en sus propios ojos, se aclaró la garganta. Señor Herrera, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Sofía no ha estado completamente sola durante estos años. Rosa no fue la única persona que la cuidó. Sofía miró a Carlos con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Sofía, dijo Carlos, durante 15 años tu padre verdadero ha estado cuidándote indirectamente sin saberlo. ¿Cómo? Alejandro frunció el ceño confundido. Señor Herrera, explicó Carlos, ¿se acuerda del hospital infantil Sofía Herrera que construyó? Por supuesto, lo construí en memoria de mi hija.
¿Y se acuerda de las becas universitarias que estableció a través de la Fundación Sofía Herrera? Sí, para ayudar a estudiantes de bajos recursos. Carlos sonrió. Sofía ha sido beneficiaria de esas becas durante los últimos 5 años. Tanto Alejandro como Sofía se quedaron mudos. ¿Qué?, preguntó Sofía. Tu educación veterinaria está siendo pagada por las becas de la Fundación Sofía Herrera. Tu padre ha estado financiando tus estudios sin saberlo durante 5 años. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. Es imposible. No es imposible, dijo Carlos. Rosa conocía sobre las becas porque investigó todas las opciones financieras disponibles para la educación de Sofía. Cuando aplicó usando el nombre falso que Rosa le había dado, Sofía calificó perfectamente para el programa de becas. Entonces, dijo Sofía lentamente, mi papá ha estado cuidando de mí incluso sin saber que yo estaba viva. Exactamente. Y hay más. ¿Más? ¿Se acuerda cuando Sofía se enfermó de neumonía hace 3 años y tuvo que ser hospitalizada? Sí, dijo Sofía. Rosa no tenía seguro médico suficiente para cubrir los gastos. ¿Dónde recibiste tratamiento? En el Hospital Infantil Sofía Herrera. Dijeron que tenían un programa de ayuda financiera para casos como el mío. Carlos miró a Alejandro. Su hospital ha tratado a su propia hija múltiples veces durante los años sin que ninguno de ustedes lo supiera. Alejandro se quedó callado, procesando la ironía increíble de la situación. Papá, dijo Sofía, durante años he estado agradecida con este hombre misterioso que construyó un hospital para niños y que ayudaba a estudiantes como yo. Nunca supe que era mi propio padre tratando de honrar mi memoria. Y yo, dijo Alejandro, he estado tratando de ayudar a niños en tu memoria, sin saber que estaba ayudando a mi propia hija viva. Se sentaron en silencio por un momento, absorbiendo la complejidad extraordinaria de cómo sus vidas habían estado entrelazadas sin que lo supieran. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía finalmente. Ahora, dijo Alejandro, tratamos de recuperar 15 años en el tiempo que nos queda juntos. ¿Pero cómo? Usted no me conoce como soy ahora. Yo no lo conozco como es ahora. Somos extraños que comparten ADN y memorias de cuando yo era niña. Alejandro tomó las manos de su hija. Entonces vamos a conocernos otra vez, desde el principio como adultos. ¿Y mi vida aquí? Mi trabajo, mis estudios, mi apartamento. Tu vida aquí es tu vida, dijo Alejandro. No voy a interrumpir lo que has construido, pero me gustaría ser parte de tu vida de ahora en adelante, si tú quieres. Sofía miró alrededor de su apartamento modesto, después miró a su padre que claramente tenía recursos para darle una vida muy diferente. Papá, dijo, quiero conocerlo, quiero recuperar el tiempo perdido, pero también quiero que entienda que no soy la niña de 8 años que usted perdió. Soy una mujer adulta que ha vivido una vida muy diferente a la que habría tenido si hubiera crecido con usted. Entiendo eso, respondió Alejandro. Y quiero conocer a la mujer extraordinaria en la que se convirtió mi pequeña princesa. ¿Y usted está preparado para que tal vez no seamos compatibles como padre e hija adultos? Para que tal vez los años perdidos hayan creado diferencias que no podemos superar. Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. Sofía, durante 15 años he llorado por la hija que perdí. Ahora tengo la oportunidad de conocer a la hija que encontré. Sin importar qué tan diferentes seamos, sin importar qué desafíos enfrentemos, prefiero tener una relación complicada con mi hija viva que seguir llorando por mi hija muerta. Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta conversación. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a aprender a ser familia otra vez. ¿Y Carlos?, preguntó Alejandro mirando al hombre que había protegido a su hija durante 1,5 décadas. Carlos ha sido más que un protector para ti. Ha sido una figura paterna cuando no tenías padre. Sofía miró a Carlos con cariño. Carlos va a seguir siendo parte de mi familia. Me ha cuidado durante 15 años sin pedir nada a cambio. No voy a abandonarlo ahora. No quiero que lo abandones, dijo Alejandro. Quiero que Carlos sepa que siempre va a tener un lugar en nuestras vidas. Le debo la vida de mi hija. Carlos se secó las lágrimas que había estado conteniendo. Señor Herrera, durante 15 años me he preguntado si hice lo correcto al mantener este secreto. Ahora, viendo a ustedes dos juntos, sé que valió la pena cada día de culpa que cargué. Carlos, dijo Alejandro, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. ¿Puedes ayudarme a ser el padre que Sofía necesita ahora? ¿Puedes enseñarme quién es realmente, qué le gusta, qué la asusta, qué la hace feliz? Sería un honor, respondió Carlos. 1 año después de aquel encuentro que cambió para siempre 2 vidas, Alejandro y Sofía habían construido una relación que ninguno de los dos podría haber imaginado. No era la relación padre-hija que habrían tenido si nunca hubieran estado separados, pero era algo nuevo y hermoso. Una amistad profunda entre un padre y una hija adulta que habían elegido conocerse y amarse otra vez.
Sofía había mantenido su apartamento, su trabajo en la clínica veterinaria y sus estudios nocturnos, pero ahora también tenía cenas familiares los domingos en la mansión de Alejandro, donde Carlos también era siempre un invitado de honor. Los tres habían formado una familia no tradicional pero genuina, unida por el amor, el perdón y la determinación de no perder más tiempo juntos. «Papá», le dijo Sofía una mañana mientras desayunaban en su cocina. Alejandro había desarrollado la costumbre de llevarle desayuno los sábados. «Tengo algo que contarte». «¿Qué pasa, princesa?» «Me gradué oficialmente como veterinaria la semana pasada. Los resultados de mi examen final llegaron ayer». Alejandro dejó su café y la abrazó con el orgullo de 15 años de celebraciones perdidas concentrados en un momento. «Sofía, eso es increíble. ¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque quería sorprenderte. Y porque quiero pedirte algo importante. Lo que sea. Quiero que vengas conmigo a mi graduación oficial la próxima semana. Como mi papá». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 15 años había imaginado momentos como este, graduaciones, celebraciones, hitos importantes en la vida de su hija. «Sería el honor más grande de mi vida», respondió. «Hay algo más», continuó Sofía. «He estado pensando en lo que quiero hacer ahora que soy veterinaria oficial». «¿Qué quieres hacer?» «Quiero abrir mi propia clínica, pero no una clínica normal». Alejandro se inclinó hacia adelante intrigado. «Quiero abrir una clínica veterinaria gratuita para familias de bajos recursos. Un lugar donde la gente que no puede pagar tratamiento veterinario caro pueda traer a sus mascotas y recibir el mismo nivel de cuidado que recibirían en las clínicas más caras». «Sofía, esa es una idea hermosa. He estado pensando en esto durante meses. Veo familias en mi trabajo actual que tienen que elegir entre alimentar a sus hijos o tratar a sus mascotas enfermas. No debería ser una elección que alguien tenga que hacer». Alejandro sonrió, reconociendo en su hija la misma compasión que había visto en ella cuando era niña. «¿Y cómo planeas financiar algo así?» Sofía miró hacia el suelo tímidamente. «Bueno, esperaba que tal vez podrías ayudarme. No con dinero gratis, sino como una inversión. Como socios. ¿Quieres que sea tu socio? Tú tienes experiencia construyendo cosas importantes. Yo tengo la pasión y el conocimiento veterinario. Juntos podríamos crear algo que realmente ayude a la gente». Alejandro se quedó callado por un momento, no porque estuviera considerando la propuesta, sino porque estaba abrumado por la emoción de que su hija quisiera construir algo significativo con él. «Sofía», dijo finalmente, «me encantaría ser tu socio, pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Que el nombre de la clínica honre a la mujer que te crió cuando yo no pude hacerlo». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. «La clínica veterinaria Rosa Martínez». «La clínica veterinaria Rosa Martínez», confirmó Alejandro. 6 meses después, la clínica veterinaria Rosa Martínez abrió sus puertas en el mismo vecindario donde Sofía había crecido. Era una instalación pequeña pero moderna, equipada con la mejor tecnología veterinaria disponible, pero operando bajo un modelo de precios basado en la capacidad de pago de cada familia. El día de la apertura, hubo una cola de familias esperando afuera desde las 6 de la mañana. Alejandro, Sofía y Carlos estuvieron ahí para recibir a cada paciente personalmente. «Papá», le dijo Sofía mientras observaban a una niña pequeña abrazando a su perrito después de recibir tratamiento gratuito. «¿Crees que Rosa estaría orgullosa?» «Creo que Rosa estaría más orgullosa de lo que podemos imaginar», respondió Alejandro. Pero la sorpresa más grande vino esa tarde, cuando un hombre mayor se acercó a la clínica con un gato enfermo en brazos. «Disculpen», dijo. «Escuché que aquí ayudan a gente que no puede pagar tratamiento veterinario completo». «Por supuesto», respondió Sofía. «¿Cómo se llama usted?» «Miguel Vargas», dijo el hombre. Alejandro, Sofía y Carlos se quedaron completamente inmóviles. «¿Miguel Vargas?», repitió Alejandro. «Sí, ¿por qué? ¿Me conocen?» Carlos se acercó lentamente. «Señor Vargas, ¿usted estuvo en prisión?» Miguel miró nerviosamente entre los tres. «Sí, salí hace 6 meses después de cumplir 8 años». «¿Cómo saben eso?» «Porque», dijo Alejandro, «usted es la razón por la que mi hija y yo estuvimos separados durante 15 años». Miguel retrocedió claramente asustado. «¿De qué hablan?» Sofía se acercó a su padre y puso su mano en su brazo. «Papá», dijo suavemente, «mira su gato». Alejandro miró hacia el animal en brazos de Miguel. Era un gato viejo, claramente enfermo, pero también claramente muy amado. Miguel lo sostenía con la ternura de alguien que cuidaba a un miembro de su familia. «Señor Vargas», dijo Sofía, «¿cómo se llama su gato?» «Se llama Esperanza», respondió Miguel. «Es lo único que me quedó cuando salí de prisión. Mi familia me abandonó, perdí mi casa, perdí todo. Pero Esperanza me estuvo esperando en el refugio de animales todos estos años».
Sofía miró a su padre y Alejandro pudo ver en sus ojos la misma compasión que había mostrado incluso cuando era niña. «Papá», susurró, «creo que la gente puede cambiar». Alejandro luchó con emociones contradictorias. Este hombre había causado la tragedia que había definido su vida durante 15 años. Pero también pudo ver que era un hombre broken que había pagado por sus crímenes y que ahora solo quería cuidar a un animal enfermo. «Señor Vargas», dijo Alejandro finalmente, «mi hija va a examinar a Esperanza y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarla». «¿Pero van a reportarme a la policía?» «No», respondió Sofía. «Aquí solo somos veterinarios ayudando a una mascota que necesita cuidado». Durante la siguiente hora, Sofía trató a Esperanza con la misma dedicación que habría mostrado con cualquier otro paciente. Miguel observó en silencio, claramente abrumado por la bondad que estaba recibiendo de gente que tenía toda razón para odiarlo. «Señor Vargas», le dijo Sofía cuando terminó el examen, «Esperanza tiene diabetes, pero es completamente manejable con dieta y medicación. Va a estar bien». Miguel comenzó a llorar. «¿Cuánto les debo?» «Nothing», respondió Sofía. «Pero tengo una pregunta para usted». «¿Cuál? ¿Realmente se arrepiente de lo que hizo hace 15 años?» Miguel miró directamente a los ojos de Sofía. «Todos los días desde que fui arrestado, todos los días en prisión pensé en la familia que destruí por mi egoísmo. He vivido con esa culpa durante 8 años. ¿Y qué haría ahora si pudiera cambiar el pasado?» «Haría cualquier cosa», respondió inmediatamente. «Cualquier cosa para deshacer el daño que causé». Sofía miró a su padre otra vez. «Papá, ¿qué opinas sobre las segundas oportunidades?» Alejandro se quedó pensativo por un momento. «Creo», dijo finalmente, «que tu madre habría querido que creyéramos en las segundas oportunidades». «¿Mi madre?» «Patricia, tu madre biológica. Era una persona que creía en el perdón, en dar oportunidades a la gente para cambiar». Sofía se dirigió hacia Miguel. «Señor Vargas, ¿le gustaría trabajar aquí?» «¿Trabajar aquí?» «Como asistente general. Limpieza, organización, cuidado básico de los animales. No podemos pagar mucho, pero sí podemos darle un propósito y una manera de ayudar a otros». Miguel miró entre Sofía, Alejandro y Carlos con incredulidad total. ¿Me están ofreciendo trabajo después de lo que hice? «Le estamos ofreciendo una oportunidad de hacer algo bueno con el resto de su vida», respondió Sofía. «¿Pero por qué?» Alejandro se acercó a Miguel. «Porque mi hija me ha enseñado que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón es más poderoso que la venganza, y que a veces los milagros vienen disfrazados de oportunidades para elegir la bondad sobre la amargura». Miguel aceptó el trabajo, y durante los siguientes meses demostró ser uno de los empleados más dedicados de la clínica. Trabajaba incansablemente, trataba a cada animal como si fuera propio, y gradualmente se ganó el respeto no solo de Sofía y Alejandro, sino de toda la comunidad. Un año después de la apertura de la clínica, Alejandro, Sofía, Carlos e incluso Miguel se reunieron para conmemorar el aniversario de la muerte de Rosa. Habían establecido una pequeña placa en el jardín de la clínica que decía: «En memoria de Rosa Martínez, quien nos enseñó que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que solo entendemos años después». ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le dijo Sofía a su padre mientras observaban a Miguel jugando gentilmente con un cachorro en el jardín. «¿Qué?». «Que a pesar de todo el dolor, toda la separación, todas las mentiras y secretos, al final terminamos exactamente donde se suponía que teníamos que estar». «¿Dónde es eso?». «Juntos, como familia, ayudando a otros, creando algo hermoso del dolor que vivimos». Alejandro abrazó a su hija. «¿Sabes lo que creo que habría dicho Rosa sobre todo esto?». «¿Qué?». «Que a veces los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos». Esa noche, por primera vez en 16 años, Alejandro se durmió completamente en paz. Había encontrado a su hija, había construido una nueva familia, había aprendido el poder del perdón y había descubierto que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa, incluso años de separación y dolor. Pero más que eso, había aprendido que a veces perder todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa, y que los milagros no siempre vienen como esperamos que vengan, sino como necesitamos que vengan. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en leyenda local, inspirando a docenas de familias separadas a nunca perder la esperanza. La clínica veterinaria Rosa Martínez se expandió hasta tener 3 ubicaciones, ayudando a miles de familias y sus mascotas. Y en el escritorio de Alejandro, junto a fotografías de Sofía adulta, mantuvo siempre la fotografía arrugada que Carlos le había mostrado ese día en la calle, como recordatorio de que los milagros existen y que a veces llegan disfrazados de indigentes en esquinas de calles ocupadas. Porque a veces la persona que menos esperas es exactamente quien tiene la información que más necesitas.
A veces el amor encuentra maneras de reconectarnos que desafían toda lógica. Y a veces las familias más fuertes son las que han sobrevivido a la separación más imposible. ¿Te conmovió esta historia de reencuentro, perdón y segundas oportunidades? Compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar a las personas que amamos. Dale like si crees en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Suscríbete para más historias que te harán creer en los milagros y en la bondad humana que existe incluso en los lugares más inesperados.